es 1. Esa es la masa aproximada. ¿Por qué? Porque realmente no tiene 0 neutrones. Tiene 0.00794 y todavía un montón de decimales más de fracción de neutrón. Pero generalmente no podemos decir, tiene solo un pedacito de neutrón. Entonces, por eso hablamos nosotros de que es aproximada esta masa. Ahora, esa es la primera forma de poderlo obtener. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma de obtener es a partir de la masa de esas mismas partículas. Esa masa que acabo de encerrar ahí es aproximadamente la masa de un protón. La masa generalmente suele obtenerse, dice así, de la suma de los protones y de los neutrones, porque son las partículas denominadas nucleones. ¿Qué significa esto? Que están en el núcleo. Recordemos que un átomo suele pintarse así como un núcleo rodeado de una nube de electrones. Ahora bien, los electrones se encuentran en la nube. En el núcleo tengo los protones y los neutrones, ¿verdad? Y ahora, una forma de poder obtener entonces la masa también del átomo es la suma de las masas de los protones y los neutrones que habitan en el núcleo, o de los nucleones, dice así. Ahora, ¿por qué solo de ellos? Porque los electrones son tan pequeños que básicamente su masa, ni sumando toda la masa de todos los electrones, hacemos una pequeña variación en la masa general del átomo. Entonces se dice que la masa del electrón es despreciable y por consiguiente no se obtiene. Esa es la segunda forma de poderla obtener. La tercera forma es de obtener una masa que se considera como una masa relativa. Y esa masa relativa es la que nosotros tenemos en la tabla periódica. Esa masa relativa se consigue al momento de poder estar trabajando con los isótopos de un átomo en particular. ¿Qué es un isótopo? Jorge Díaz. Es un átomo que tiene, si no estoy mal, diferente número de electrones. Casi le pegas. A ver qué dicen aquí en clase. ¿Eso es un isótopo? A ver, Jorge dice que si podría repetir tu definición de isótopo. Que es un átomo que tiene diferente número de electrones. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? El mismo átomo, pero con diferente masa. Ok, ahí dijiste una cosa diferente. Recordemos que los electrones, dijimos, son opuestos, son diferentes, masa muy pequeña a la considerada con lo demás. Solo vamos a corregir entonces lo que dijo Jorge. Él tiene razón en una gran parte. Un isótopo es un átomo que difiere de otro. Ahora complementamos con lo que dijo Centeno en la masa. Son átomos exactamente del mismo tipo. Por ejemplo, que tienen, ¿qué les digo yo? Carbono, por ejemplo, que es el ejemplo que va a aparecer más adelante. ¿Sí? Solo déjenme borrar eso. Por ejemplo, ahí está, aquí está. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 3 isótopos conocidos, los más estables. ¿Sí? Carbono 12, 13 y 14. ¿Qué diferencia hay entre los 3? Para empezar, los 3 son átomos de carbono. Si voy al carbono en mi tabla periódica, el carbono en mi tabla periódica es el átomo número 6. Tiene 6 protones, 6 electrones y casualmente tiene 6 neutrones también, casualmente, porque si resto la masa del número atómico, tengo la cantidad de neutrones. Ahora bien, pero en este caso, la masa va a cambiar en cada uno de ellos, entre 12, 13, 14. Es la masa la que cambia. Y como cambia la masa, por consiguiente cambia la cantidad de neutrones también. El carbono 12 es el que tiene 6 protones, 6 electrones, 6 neutrones. El que tiene masa 13, 6 protones, 6 electrones y 7 neutrones. Y el de masa 14 tiene 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones. ¿Cuál fue la diferencia? La masa. Y si cambia la masa, cambia la cantidad
de neutrones, y eso básicamente, ¿por qué? Porque recuerde que la masa del átomo está en relación al núcleo, y en el núcleo entonces está en los neutrones, y si cambia la masa, cambia la cantidad de neutrones, porque la cantidad de protones y electrones es constante. ¿Ya? Ahora, si cambia la cantidad de neutrones, ya sabemos nosotros que se forman ion, ¿sí? Ahora bien, cuando yo quiero entonces conocer la masa atómica, yo la puedo hacer en función de esos isótopos. Ahora, algo interesante y de lo que está sucediendo en la actualidad. Yo estaba viendo las noticias ayer y decía, ¿por qué Rusia está atacando Ucrania? ¿Algo que tenga que ver con esto que estoy hablando yo ahorita? ¿Cómo? Energía nuclear. Energía nuclear. ¿De qué tipo? Sí, es nuclear, pero ¿de qué tipo? Y en particular, ¿de qué átomo? Uranio enriquecido. De ahí viene la situación. Ahorita parte de la guerra se está desarrollando en una región de donde estaba la planta nuclear la más conocida. ¿Cuál es? Hasta películas hay de ese lugar, ¿verdad? Chernobyl. ¿Por qué? Porque ahí hubo una fuga de radiación que mató todo lo que estaba alrededor. No sé si son 50 kilómetros alrededor de la planta. Y sucedió algo bien interesante ahí en 1989, si no estoy mal. La guerra en la actualidad se está llevando a cabo por tener el control de ciertos lugares, y en particular ese lugar porque hay uranio enriquecido. ¿Y eso qué representa para una potencia mundial como lo es Rusia? Armas nucleares. Quien tenga el control de las armas nucleares tiene el control del mundo. Ya vieron ustedes, salió diciendo Vladimir Putin en una entrevista que frente al Congreso, creo yo, decía, tenemos 6 armas que no tiene el mundo, y una de ellas eran armas nucleares controladas que incluso, decía él, podían atacarlo y podía evadir, los misiles podían evadir los ataques y podrían ir de polo a polo. Imagínense ustedes toda esa situación de que se está hablando en este momento, y tiene que ver precisamente con eso. Porque aparte de existir isótopos estables, que es de los que nosotros estamos hablando, existen isótopos radiactivos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los radiactivos son cuando tiene que ver con los electrones. ¿Tienen? Tiene que ver con los electrones. Tiene que ver con todo el átomo en sí. A ver, cuando usted enciende una fogata, ¿usted se pega a la fogata para sentir el calor? No. ¿Qué hace usted? De lejitos, y usted solo pone las manos aquí, o si va a cocinar, ahí sí se acerca, pero a lo contrario está usted lo más lejano posible. ¿Por qué? Mucho calor. La fuente de calor genera, en este caso, radiación, o la forma en la que se transmite el calor es por radiación, por una emisión que se está generando. Eso es precisamente un átomo radiactivo. Es un átomo que está liberando continuamente energía, y esa energía se va dando principalmente por la reacción que hay en el núcleo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se genera la radiación. Hay radiación, hay isótopos radiactivos muy buenos, por ejemplo, los que se utilizan para la radioterapia, que destruye, por ejemplo, células cancerígenas, aunque también destruye otro tipo de células, pero es más de entre los dos males, quedarte con cáncer o tratarte por radiación para quitarte el cáncer. Yo creo que a veces es mejor irse para la parte radiactiva, ¿verdad? Isótopos radiactivos también se utilizan para purificar materiales. Por ejemplo, en la elaboración del cemento se utiliza un tipo de isótopo radiactivo que purifica las muestras y hace que sean muestras más, para la fabricación, más puras, elimina impurezas y pasa el proceso para que sea un mejor material, por ejemplo. Entonces se utiliza radiación ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos dos tipos, y para anclarlo un poquito a lo que sabemos en la actualidad. Ahora bien, cuando nosotros sabemos cuántos isótopos estables podría tener un átomo, ¿sí? Porque los isótopos estables son los que van a mantener la cantidad de masa, van a mantener las partículas subatómicas constantes. Entonces, con ellos
A partir de ahí se puede obtener la masa atómica a partir de esos isótopos. Ahora bien, ¿cómo se obtiene? Bueno, generalmente cada uno de los isótopos estables que se conocen de los átomos tienen un porcentaje de abundancia. Y a eso generalmente se le conoce como abundancia relativa. Y se puede saber la masa de un átomo aproximada también en función de esos isótopos. Y en este caso, para poder hacer eso, nosotros tenemos una ecuación que dice la masa promedio de un átomo en función de sus isótopos es igual a la masa del átomo multiplicado por su porcentaje de abundancia. Si tiene varios isótopos, ¿verdad? La masa 1 más la masa 2 multiplicado por su abundancia 2 más la masa n, dependiendo de la cantidad de isótopos que se tenga, multiplicado por la abundancia n, y todo esto dividido entre 100. Y ahí puedo obtener yo entonces la masa promedio de un átomo en función de su abundancia isotópica, o qué tanto existe de isótopo en el medio. Ahora bien, ¿cuántos isótopos hay? Varían, estables varían. Por ejemplo, el que he encontrado más creo yo que ha sido el de la plata, que tiene como 5, el del bromo que tiene 4, etcétera, así, de los ejercicios que nosotros comúnmente resolvemos, ¿verdad? Gracias, Cian, perdón, no había visto el mensaje. Va. Entonces, esa sería la forma de poderlo obtener. ¿Cómo poder hacerlo nosotros? O utilizando un ejemplo nosotros acá. Yo les planteo el siguiente. Dice así. El cloro tiene dos isótopos conocidos estables. El cloro 35, o sea, de masa 35, y el cloro de masa 37, o cloro 37. La masa de cada uno en unidades de masa atómica son los que aparecen acá, 34,97 y 36,97, y la abundancia de cada uno, el primero 75,53 y el otro 24,47. Y aquí podemos plantear la pregunta. ¿Cuál es la masa, puchica? Esta onda, ¿va? ¿Cuál es la masa promedio del cloro? ¿Cómo nos quedaría eso? A ver. Vamos así rapidito, pues. Entonces, la masa promedio sería la masa, 34,97 por 75,53% más 36,97 por 24,47 dividido 100. La masa promedio sería, o la masa ponderada también se le conoce como ese nombre, ¿verdad? La masa ponderada. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 35.46. Vale. Aquí solo un arreglo, un acuerdo nada más. Ya lo hice con las demás secciones y lo he hecho con ustedes antes. El acuerdo al que llegué con los demás fue, usamos todos los decimales en el proceso y respuesta final a 2 decimales. ¿Estamos bien ahí todos? Sí. Vale. Entonces todos los decimales en el proceso, para que no se le olvide eso. Y aquí serían 36.46. Como esos están expresados en UMA, esto sería en UMA. Si usted va a la tabla periódica, hay una pequeña variación de una centésima. Vea la tabla periódica, hay una variación de una centésima, ¿sí? Porque sería el 35.45 según ahí. ¿Pero por qué? Porque lo que nosotros tenemos aquí son aproximaciones, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Va, ahora. Casi que vamos concluyendo, ¿verdad? Va, sigamos. Ahora bien, ¿qué iba a decir yo? Algo se me olvidó ahí. Alguien me preguntó, ¿y cómo sabemos que un isótopo o un átomo tiene esa cantidad de isótopos? ¿Cómo se puede saber eso? Ahora yo se las traslado a ustedes. ¿Cómo poder saber cuántos isótopos tiene un átomo?
No, porque en la tabla no aparecen los isótopos. Algunos sí, pero aparecen los radiactivos. ¿Cómo poder saber cuántos isótopos tiene un átomo en particular? A ver, en casa. ¿Cómo saber cuántos isótopos tiene un átomo? Nada que ver con la tabla periódica. Nada que ver con la tabla periódica. Stephanie. ¿Cómo saber cuántos isótopos tiene un átomo? Ya usted. ¿Qué dijo? Sí, sí se puede. Pregunto, ¿alguien ha visto CSI en la serie en la tele? ¿Quién ha visto esa serie? Uno. ¿Solo uno? Casual, sí. ¿Por qué hago referencia a esa serie? Porque ahí trabajan mucho con este tipo de situaciones. Aparece mucho de estos. Aquí hay algo que no lo he mencionado y por eso lo traje a colación ahorita. Es un aparato que se conoce con el nombre de espectrómetro de masas. ¿Qué es el espectrómetro de masas? Para empezar, ¿qué es la espectroscopía? Que es la rama de la ciencia que se aplica aquí. Generalmente se toma una muestra de cualquier tipo de material y se hace pasar la luz a través de ella. Y generalmente, dependiendo del tipo de refracción que genere y la descomposición de la luz que genere, se identifica con la composición de los materiales generalmente. El espectrómetro de masas, y por qué hago referencia a esta serie, porque ahí generalmente, no sé si ha visto usted, está haciendo una investigación y de repente agarran algo, encontramos este polvo, dicen ahí, y lo ponen en el espectrómetro de masas, y aparece una gráfica de barras, y aparece tiene tal cosa, tiene tal cosa, tiene tal cosa, una composición. ¿Qué es lo que están utilizando ahí? Precisamente este aparato, el espectrómetro de masas, que a través de la descomposición de la luz identifica cuántos isótopos y en qué proporción aparecen en una muestra. Pero para ello se utilizan muestras puras de ciertos elementos para poder determinar eso, ¿sí? Para eso se utilizan entonces muestras puras. Por ejemplo, se toma carbono, se hace pasar a través de una máquina donde se purifica la muestra a través de radiación y luego se coloca ahí y entonces empiezan a aparecernos toda la composición y en particular aparecen los isótopos y la proporción que hay ahí y se asume, mire, no es que sea comprobado al 100% porque no se ha podido tomar muestras todo el tiempo y que salgan exactamente lo mismo, pero se asume de que en una muestra de una pureza del 100% o cercana al 100%, se puede determinar la cantidad de isótopos presentes en esas muestras. Isótopos estables e isótopos que van cambiando. ¿Y por qué se llama? Porque algunos se dice que son estables. Básicamente el carbono 14 es uno de los que se utiliza como de los más estables para determinar edad, ¿verdad? La datación. A partir de la utilización de ese isótopo se sabe, por ejemplo, qué edad tienen algunos restos que se encuentran en edificaciones, etcétera, de qué periodo pertenecen, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahí me quedo con esa parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y aquí está la comprobación de lo que acabamos de hacer nosotros, solamente que hay una variación aquí, miren, porque aquí lo único que se hace es que el porcentaje se divide entre 100 de cada uno. Nosotros lo hacemos directo, nosotros solo una vez dividimos entre 100, que básicamente es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pasemos al siguiente tema, que sería el número de abogado. ¿Qué es el número de abogado? Para empezar, ese sería el siguiente como concepto general que necesitamos trabajar nosotros en estequiometría. Es un número cualquiera, es un número experimental, porque de eso se trata, es un número experimental, que en este caso determina la cantidad de partículas, de elementos o de sustancia que existe en una referencia particular, que en este caso la referencia particular dice que ese número es exactamente igual a un mol de sustancia. ¿Y qué es un mol? Un mol simplemente es una cantidad
Es un número que me determina una cantidad de cosas, sin importar que sea. Es una cantidad constante, ¿verdad? Que en este caso ese número, que sería el número de Avogadro, representa una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 y que puede ser expresado en términos de átomos, en términos de moléculas, en términos de iones o en términos de partículas. Incluso, si nos vamos más allá, en términos de unidades, podríamos también tener unidades ahí. ¿Sí? Entonces, es un número que hace nada más una relación cuantitativa, ¿ya? Expresados en términos de un mol. Y el mol es una cantidad que solo se utiliza en química y a veces en física, especialmente en el área conocida como la fisicoquímica, la unión de las dos ciencias, ¿verdad? Entonces, un mol representa básicamente eso. ¿Qué es lo que hace el mol y el número de Avogadro? Nada más pasar de la parte abstracta de lo que significa la materia a la parte concreta. Por ejemplo, yo puedo decir que en un mol de hidrógeno, ojo con eso, en un mol de hidrógeno, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. ¿Y qué es un mol de hidrógeno? Es aproximadamente la masa atómica del hidrógeno, que en este caso sería, según lo que aparece en la tabla periódica, 1.0079 y aquí estaría expresado en gramos. O sea, también hace la relación a través del mol de pasar de algo tan pequeño que serían las unidades atómicas a pasar a algo concreto que serían los gramos. ¿Cuánto es un gramo? Si usted lo podría pesar en términos de una balanza, un gramo, ¿cuánto sería? Por ejemplo, de harina. Sería como que usted agarrara la puntita de una cuchara y se lo pusiera en la mano. Pasó de algo abstracto de que era un átomo a algo concreto que usted lo podría tener, por ejemplo, en la palma de su mano. A eso me refiero cuando hablo de pasar de lo abstracto a lo concreto, y eso lo hace el mol en relación al número de Avogadro. Es un número. ¿Qué tan grande es ese número? ¿Qué tan grande es ese número? Es grande, ¿sí? Quítale la coma o el punto y agréguele 20 ceros más. Y ese es el número, es bien grande. En una oportunidad yo le dije a un patojo de B2 cuando estábamos empezando con esta área de B2 y le dije yo, si yo te regalo el número de Avogadro en monedas de centavo, ¿lo aceptarías? ¿Qué creen que me contestó el patojo? Que no, ¿por qué? 6.022 por 10 a la 23, eso no es nada, y menos en centavos, me dijo. ¿Para qué dicen ustedes? Es nada en centavos. Agarre esto y divídalo en 100. Ya lo tiene en quetzales. Divídalo en 100 más, ya lo tiene en billetes de 100. Divida eso entre, ¿cuánto? Para pasarlo a dólares. Entre 10 más ya lo tienen en euros. Y a pesar de eso, y es un montón todavía. ¿Cierto? Entonces, Patojo me dijo, no, nada. Incluso, incluso se ha hecho el cálculo a nivel económico entre la química y mezclar un poquito algo a nivel económico, y se ha hecho mención de que es tan grande ese número que, por ejemplo, si yo lo cuento en granos de arroz, sería aproximadamente un poco más este número de la producción anual mundial de arroz en granos. Imagínense ustedes, es una cantidad increíble, es una cuestión, y eso lo colocamos nosotros y lo podemos convertir a gramos, y es una cantidad tan pequeña en términos de átomos, ¿verdad? Pero en términos de cosas más grandes es una cosa increíble, ¿verdad? Ahora, por eso les digo, un mol puedo expresarlo en gramos, lo puedo expresar en unidades y lo puedo expresar en cualquiera de estas otras cosas. Por ejemplo, fíjese bien, pues, por ejemplo, yo podría venir y plantear lo siguiente y decir, ¿cuántos
moles de calcio, de carbono, por ejemplo, hay en 11.74 por 10 a la 21 átomos de calcio. O de carbono, perdón. Ahí está. ¿Cuántos moles tendría ahí? Con la calculadora, rápido están ustedes. Podría hacer mis relaciones cuantitativas así, ¿va? Si es calcio, no sería CO. Carbono, es carbono. Yo había hecho calcio, pero cuando escribí la A no se marcó, entonces la dejé carbono. Esa es la ventaja de manejar la tabla periódicamente. ¿Cómo quedaría eso? Ahora, recordemos que el número de Avogadro nos relaciona de un número de unidades a moles, pero también nos relaciona a gramos, a algo más cuantitativo. Entonces, en este caso, como solo estoy de aquí para acá, y esto está representado en átomos, moléculas, partículas, etcétera, ¿no? Ahora estoy en átomos, entonces yo podría venir y empezar desde la cantidad que tengo. 11,74 por 10 a la 21 y tengo átomos. ¿Qué necesito? Esos átomos, ¿en qué los necesito? En moles. Y entonces yo sé que un mol de carbono tiene, en términos de átomos, 6.022 por 10 a la 23. En este caso, átomos. Átomos con átomos, y ya tengo moles, por ejemplo. ¿Cuánto me da eso? 0.02. Y aquí serían moles de carbono. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Un segundo ejemplo. ¿Sí? A ver, y si planteo, a ver, así. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 2.5 moles de agua? Ya va a ver calor. No sé si es el malestar o es que hay calor. Hay calor. ¿Hay calor? No. Átomos de hidrógeno. ¿Cuánto? 1.50. 1.51, 56. Sí, 1.51. 51. Ok. ¿Qué dicen los demás allá en casa? ¿Cuánto sería? Dime, Mario. Ajá. Ah, ok, ahí es diferente la cuestión. Muy bien, veamos esto. Aquí hay una variación a lo que hicimos hace un rato. ¿Por qué? Ay, pues, le puse cuatro. A ver, ahora yo necesito átomos en función de moles. Es hacer exactamente lo mismo que hice hace un rato, solo que al revés, ¿sí? Yo tengo 2,5 moles de agua por, fíjese bien, 2,5 moles de agua por. Ahora, aquí debo de tomar en cuenta, porque me están pidiendo átomos de hidrógeno, pero me lo están pidiendo en una molécula, porque esto ya es una molécula, es un compuesto. En una molécula yo puedo identificar, fíjese bien la composición y poder decir que en una molécula de agua yo tengo un mol de hidrógeno y también, perdón, tengo 2 moles de hidrógeno y un mol de oxígeno. Eso es lo que puedo decir yo de ahí. También podría decir en términos de una molécula, que una molécula tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos
de hidrógeno. Eso también lo puedo decir. Puedo hablar de cualquiera de los dos casos. Y los dos me sirven exactamente igual. Entonces, yo puedo venir y decir 2.5 moles de agua. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Por moles o por átomos? Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Qué quieren trabajar? ¿Moles o átomos? Moles. Entonces yo voy a decir, en un mol de agua, ¿qué hay? Hay 2 moles de hidrógeno. En un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno. ¿Sí? Lo puedo hacer así. Y ahora sí, en un mol de hidrógeno, ¿qué tengo? 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Ahí está bien. Y ahí tengo moles con moles, ya tengo átomos. ¿Cuánto les da? 3.01101 por 10 a la 24. Y ahí serían átomos de hidrógeno. Hubiera sido lo mismo, solamente que aquí tendría que haber cambiado un poquito, porque si me estoy en átomos, yo podría decir 2.5 moles de agua por un mol de agua tiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Es exactamente lo mismo, ¿se da cuenta? ¿Sí? Esto hubiera podido quedar de cualquiera de las dos formas, así. 2,5 mol de agua por un mol de agua. Solo que son las unidades de medida las que cambian. 6,022 por 10 a la 23, aquí serían moléculas de agua. Sí, eso es lo que cambia aquí, moléculas de agua. Y ahora aquí, una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Y ahí se va bien. El cálculo es el mismo, ¿ya se dan cuenta? Y el resultado es exactamente igual, solo la expresión que yo estoy utilizando para poder llegar de una respuesta, de un número a otro. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien en casa? Perdonen, pero es que la pizarra está bien, no está muy bien calibrada, entonces, mire cómo aparece ahí cuando uno escribe. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿No? Ahí nos quedamos. Por el momento tenemos cubierta la mitad de la hoja de trabajo. Por el momento tenemos la mitad de la hoja de trabajo. ¿Sí? Me falta la otra mitad. Entonces esas se las dejo para el siguiente periodo de clase, que sería el martes. ¿Les parece bien si para ustedes les dejo el miércoles la entrega de la hoja de trabajo? ¿Sí? Así terminamos de ver el resto. ¿Ok? Bueno. Por hoy me quedo hasta ahí. Entonces, chicos, feliz día a los que están en casa. Se me cuidan. Carlos.